Habíamos quedado más o menos aquí, para qué es la ingeniería básica. Sin embargo, me voy a regresar un poquito para retomar el día de hoy a manera de repaso. Entonces, dijimos lo siguiente, que en la ingeniería básica nosotros es donde más grandes definiciones tenemos que hacer, las fases del proyecto que vamos avanzando, nos van a representar en la ingeniería básica una etapa muy importante donde existen la mayor parte de las definiciones que van a hacer posible que esa planta la pongamos a trabajar y se puedan detallar, comprar todo, construir y poder arrancar. Hablamos que existen diversos traslapes que no necesariamente yo tengo que tener terminada toda la ingeniería, sí avanzada, pero no terminada al 100%, cuando yo puedo empezar la procura en este traslape que hay aquí, y esto ha debido a que tenemos muchas veces equipo de largo tiempo de entrega y todos los materiales de la planta, todos los instrumentos, los sistemas de control, pues todo eso tenemos que irlo definiendo en esta etapa donde vamos a hacer las definiciones más importantes y con esto nosotros vamos a poder ir preparando todo lo que es la documentación para poder comprar todo lo que se necesita en la planta. La procura se extiende casi hasta la construcción, porque todavía en la construcción nosotros vamos a tener que comprar materiales que en algún momento se requieren en la construcción, concreto, acero, cables, plataformas, todo lo que en algún momento se requiere. Tenemos que tratar, como lo vimos en las clases anteriores también, a veces con subcontratistas. Y esos paquetes de trabajo que les encargamos a los subcontratistas, pues se van administrando a través aquí de la... eh, adicionalmente, en la ingeniería básica dijimos que muchas veces la tecnología que hemos comprado, dentro de lo que nosotros hemos comprado, pues viene también el paquete de ingeniería básica que le llamábamos BEP. Y a partir de ese BEP que hace el licenciador, nosotros podemos terminar lo que es la ingeniería básica y llegar hacia la ingeniería de detalle. Muchas veces les comenté que los proveedores de tecnología pues hacen sus plantas, las tienen conceptualizadas para como si fueran paquetes muy integrales de lo que representa el tener toda la documentación de la planta. Me voy a referir a que esa planta pues la pueden vender su tecnología para distintos lugares del mundo. Entonces, esta ingeniería que nosotros tenemos que desarrollar aquí muchas veces es complementaria a lo que los distintos licenciadores van a vendernos en ese paquete BEP de ingeniería básica. ¿Cuándo vuelvo otra vez a estar en contacto con los licenciadores? Muchas veces los tecnólogos o licenciadores nos dicen, bueno, yo para poderte garantizar que el proceso está hecho y lo vas a construir como yo te estoy diciendo, para que yo te pueda sostener las garantías de operación de la planta. ¿Qué sucede? Que en esta etapa de ingeniería de detalle muchas veces hay una revisión de todo lo que el licenciador tiene que garantizar. Posteriormente, hasta la etapa de construcción y arranque, digamos que por aquí donde estoy señalando con el puntero láser, aproximadamente por aquí, otra vez volvemos a tratar con ese licenciador porque lo que tiene que hacer es revisar si ya todas las instalaciones están
a punto de que las vayamos a construir y a revisar. Entonces, con esto, chicos, dijimos la vez pasada y vimos que ese paquete de ingeniería básica que nos entregan los licenciadores del proceso tecnólogos tenían muchos alcances con respecto a la responsabilidad del proceso y nos van a garantizar que eso vaya pues adecuadamente en la ingeniería de detalle, procura y construcción. Entonces, en este caso, todos los criterios que tienen consecuencias para el proceso se deben de evitar desviaciones posteriormente para que las garantías se puedan mantener. Además de todo, dijimos que al desarrollar el proyecto debemos de tener una definición muy clara de todo lo que va a ser el alcance. Ya ustedes ya saben qué es el alcance, ya lo vimos en el módulo de ingeniería de proyectos, administración de proyectos, y bueno, pues al tener el alcance al 100% ya un poco más definido, cuando volvamos a hacer una estimación de costos para ver si nuestro presupuesto es adecuado, pues ese ya va a ser más preciso. Vimos alguna documentación que incluía la ingeniería básica, el paquete. Eso no voy a repetirlo ahorita porque vamos a volverlo a tratar en esta clase y en las que siguen. Entonces, el contenido del paquete de ingeniería básica debe de contener los datos generales del proceso. ¿De qué se va a tratar el proceso? Si es una planta con alguna tecnología determinada, como ustedes hicieron el ejercicio de las tecnologías, pues todos los datos concernientes a la tecnología que escogemos deben de venir como parte de ese paquete de ingeniería básica. Ahora sí, para eso le estamos pagando al licenciador, para que todas esas definiciones y los conceptos de diseño que estamos teniendo desde la ingeniería conceptual, pues nos van a ayudar a ir definiendo las partes que componen ese paquete. Nos deben de decir, pues, todo lo que son los códigos y estándares aplicables al proyecto. Les conté de ese proyecto chino, que era la tecnología Blue Star de las plantas de cloro y sosa. Y estos señores, pues todo lo tenían hecho conforme a las normas asiáticas, chinas, coreanas, que era lo que más ellos tenían definido. Y cuando se pretendió poner esa planta en México, pues hubo que hacer una tropicalización para decir, a ver, estas normas chinas, ¿a qué equivalen en las normas que aplican en México y en el continente americano? Porque muchas de las normas que nosotros tenemos en México, pues son un vivo reflejo de las normas internacionales y las que más se parecen, pues son las normas americanas. ¿Cuáles normas americanas? Pues todas las que tienen que ver con las instituciones que se tienen en Estados Unidos como entidades normativas. ¿De cuáles hablo? Pues del API, por ejemplo, del NFPA y algunas otras más que poco a poco las vamos a ir revisando también. Bueno, el tema de la ingeniería básica no es que todo se defina al mismo tiempo, todo, pues hay que ir poco a poco definiendo los documentos, el ir haciendo todos esos conceptos con base a la descripción del proceso y las bases de diseño. Luego vienen los diagramas de flujo de proceso, que son los DFPs, o los diagramas de tuberías e instrumentación a medida que se va complementando la información. Además, en una ingeniería básica con un licenciador que nosotros estamos contratando, todas las corrientes de proceso van a tener pues una cierta composición, un tipo de fluidos, las condiciones de las variables
físicas de flujo, presión, temperatura, nivel, pH, etcétera, ¿no? Diagramas de interconexión, qué tanto las partes de la planta van a estar relacionadas, y eso se utiliza para todo lo que hay que mantener en el control, las listas de equipo, las especificaciones, los instrumentos, las líneas, las tuberías de la planta son las líneas, recomendaciones sobre los sistemas de seguridad. Les comenté, no me acuerdo si les dije de una planta que una vez tuvimos, donde la ingeniería básica nos daba como una especie de instructivo para ver cómo se tenía que manejar el catalizador, que era un producto de cloruro de aluminio con alguna otra cosa que es tremendamente explosivo. Bueno, pues todas esas recomendaciones, pues uno no las sabe del día a día, eso las saben los tecnólogos después de todas las pruebas y las experimentaciones que ellos han hecho en laboratorio y luego cómo lo van escalando a nivel industrial. Vimos que la secuencia de paro y arranque de la planta también era algo importante. En las plantas no podemos llegar y pulsar un botón y decir ya arrancó toda la planta, como si subimos el switch. Allí en las plantas hay que hacer un arranque poco a poco y por sistemas. El layout o arreglo de la planta preliminar, las especificaciones de tuberías, la lista de fluidos, la lista de cargas de motores, las especificaciones generales de instrumentos. Luego tenemos que saber pues cuáles son todos los equipos que consumen servicios auxiliares, y esta es la lista de consumidores, las emisiones de la planta, cuál es la cantidad de cargas de los equipos paquete, qué proveedores, en fin, todos estos documentos ya se van empezando a definir en la básica. No se terminan muchos de ellos porque se requiere información de proveedor y eso ya lo hacemos durante la ingeniería de detalle. Dijimos que para qué iba a realizarse la ingeniería básica, para realizar un análisis profundo de todos los sistemas y subsistemas de la planta. En esta etapa desarrollamos y englobamos grandes decisiones del proyecto. Debemos de tener la máxima certidumbre y el mínimo riesgo para todo lo que tomamos decisiones en esta etapa, porque después es muy caro, es muy costoso andar cambiando los procesos cuando ya vamos en la ingeniería de detalle y peor aún cuando ya casi vamos en la construcción. Formular modelos antes de que se construyan las instalaciones y hacer las simulaciones pertinentes. Y aquí comenté que pues parte de eso a ustedes se los empiezan a enseñar en otras materias donde ven todo el tema de los simuladores de proceso y con esto pues se calculan con todas las ecuaciones que ya están cargadas en esos programas, las variables físicas y vamos planteando pues distintas situaciones para simular y calcular los procesos. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? Lo que hemos visto ya de la clase pasada, esto fue. Y aquí vamos a ir avanzando con lo que tenemos el día de hoy. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Todo bien, Ok, profesora, por el momento. gracias. Bueno, una de las grandes preocupaciones cuando vamos en la ingeniería básica es de dónde consigo la información. Y miren, chicos, esa es la razón por la que yo no les dejo que hagan un proyecto a partir de cero. Antes en la materia decían que ustedes tenían que hacer un proyecto. ¿Por qué no les dejo el proyecto? Porque ¿de dónde van a sacar los datos? ¿Y qué resultaba? Pues que la mayor parte del proyecto pues la inventaban. Y la inventaban porque no había datos y porque con esos creían que se podían hacer todo lo que eran los cálculos y las aproximaciones que se tenían en la planta. Cada tecnólogo tiene su información y es información confidencial y secreta.
En dado momento, pues yo tengo alguna información de esas plantas, pero pues no la puedo disponer para mi uso ni para el uso de la universidad porque se tienen convenios de confidencialidad. Entonces, todos los datos e información que se van teniendo, esa es una de las partes más valiosas que te venden los tecnólogos. Las propiedades físicas y químicas que a veces uno las puede conseguir de un libro y decir, bueno, tengo tal componente, pero hay componentes en que tú no encuentras las propiedades físicas, tienes que recurrir a bases de datos, a los programas, a los simuladores, que es donde allí luego las encontramos. Y hay unos de esos datos que cuando compramos las tecnologías, pues esos vienen eh, tanto en lo que experimenta el tecnólogo, pero hay otros datos e información en los que sí tenemos acceso, que son estos que muestro aquí. Muchas veces desde el pliego de condiciones de la licitación y con los estudios de mercado, los estudios de localización de las plantas, pues sí puedes sacar información de los datos de entrada, los datos principales que necesitas para calcular tu. Hay información económica y financiera y hay presupuestos y estudios que se pueden ir haciendo. También, pues hay información que uno tiene que recopilar con respecto a la normativa que va a aplicar en el proyecto. Si yo estoy hablando de esa comparación que era la tecnología china, pues seguí muchas normas y regulaciones aplicables al proyecto, la mayoría eran chinas, ni siquiera eran las internacionales. Entonces, en esa tropicalización que se tuvo que hacer, una petición de nuestro cliente fue, oye, yo no entiendo a qué se refiere esta norma china. Hay que preguntarle al tecnólogo para que nos dé el equivalente en las normas internacionales americanas. Y eso fue como se empezó pues, ese trabajo. Hay actividades de la ingeniería básica donde, ¿de qué manera las estructuramos? Primero tenemos que planear las actividades que vamos a hacer de la ingeniería básica conforme lo que nos están pidiendo del alcance y según el plazo de ejecución. Y con respecto a esto, allí sí les voy a dejar un ejercicio con un ejercicio que yo les digo qué tipo de proceso es, para no ponerlos a investigar sobre la nada o sobre información que sea confidencial. Vamos a hacer un ejercicio como un caso de estudio donde ustedes van a sacar esas actividades de acuerdo al alcance. Y esas mismas actividades, pues voy a explicar en qué consisten y qué se incluye. La definición del equipo responsable por el trabajo del proyecto. O sea, aquí ya vimos que cuando planeamos el proyecto, y ustedes en el cuestionario se los pregunté, claramente lo identificaron, pues pusieron los organigramas del proyecto. De ahí hay importante ver cuáles son las disciplinas que van a estar involucradas. Pues a veces tenemos ingenieros de proceso, los mecánicos, la gente de tuberías, los civiles, los arquitectos, toda esa gente pues debe estar organizada en la planeación de esas actividades de acuerdo al alcance y según el plazo de ejecución que nosotros tenemos que hacer. Definimos el equipo responsable por el trabajo del proyecto. Aquí vimos cuál era todo el tema de cómo se define el gerente de proyecto y cuáles son las responsabilidades que tiene. Bueno, pues en esta parte donde vamos a estudiar lo que hace un ingeniero químico como responsable de un proyecto, es lo que vamos a ver a continuación en un poquito más adelante de la clase. Y otro aspecto importante, pues aquí estamos hablando del alcance, el tiempo con el plazo de ejecución, las responsabilidades y aquí con cuánto contamos, ¿no? El presupuesto del proyecto. Y aquí es donde ya nos van a preguntar
Les van a decir, oye, ¿cuánto me cobras por hacerme esa ingeniería básica? También las horas que nosotros empleamos de nuestro trabajo para hacer la ingeniería básica, a veces es muchísima gente que trabaja en eso. Y aquí les pongo un ejemplo, el proyecto que actualmente estamos desarrollando en la empresa en estos meses es para una planta que estamos haciendo en Perú, en la empresa. ¿Y saben cuánta gente tenemos trabajando allí? Son 140 personas, 140 ingenieros para poder hacer la ingeniería básica de una planta de cobre, de concentrado de cobre que estamos haciendo en una localidad de Perú que se llama Cuajone. Entonces, vean nada más la cantidad de gente que hay haciendo la ingeniería básica. Tenemos alrededor de 10 ingenieros de proceso. Los ingenieros civiles son los que más hay, son 20. Tenemos gente de tuberías que son otros 12, eléctricos, instrumentistas, tenemos mecánicos. Toda esa gente está de acuerdo al alcance que es la ingeniería básica, definiendo el proceso en la minería y en las plantas de cobre. Hay dos áreas principales del proceso. Una es el proceso seco, le llaman así, y el proceso húmedo. En el proceso seco, lo que hacen es toda la roca que se va explotando como mineral, pues tiene que llevar un proceso de molienda hasta volverla polvito, ¿no? Y todo ese polvito después se empieza a tratar con ácido para poder sacar el cobre. Y el ácido que se usa es ácido sulfúrico para poder sacar el cobre. Y luego esa mezcla que se hace allí se va concentrando para después pasar un proceso de lixiviación. Entonces, todas esas personas, 160 y tantas personas que son de la ingeniería básica, pues tienen responsabilidades conforme al alcance de todo lo que hay que hacer. Allí tenemos unas fotos muy, muy bonitas de lo que ya va haciendo la planta. Se las voy a pedir que me las presten para podérselas pasar aquí, para que vean las dimensiones que todo eso cobra, son enormes. Bueno, de acuerdo al estudio de mercado que previamente se hizo en la ingeniería conceptual, pues allí muchas veces no solicitan, aquí en este caso concreto que les platico de la planta de cobre en Perú, se había hecho precisamente un estudio de factibilidad previo a la ingeniería básica. Y ahorita el cliente, estos señores de Perú, quieren saber cómo van con respecto al presupuesto de la ingeniería y en este caso ya de la básica. Pues ellos nos están diciendo, oye, ¿me puedes confirmar cuál es el monto de la inversión total que va a llevar la planta? Y nosotros ahora en diciembre tenemos que acabar esa ingeniería básica y tenemos que confirmar el número que ellos habían sacado del estudio de factibilidad, para que vean que mucho de lo que les digo aquí, de lo que conforma el programa de ingeniería de proyectos, sí se usa en la realidad y se usa en la manera en la que tenemos todo estructurado para ir llevando a cabo las fases del proyecto. Ellos ya tienen la producción de la planta, pero el estudio de factibilidad no consideraba muchas cosas de acuerdo a lo que existe en Perú. Entonces, esa confirmación de CAPEX y de OPEX nos están pidiendo para el mes de diciembre. Decidir sobre la localización de la planta. Bueno, esto es muy importante y lo vimos cuando les di el ejemplo de la planta de zinc, de esos sitios que se tenían que evaluar, considerando no solamente lo que sucede en el proceso, sino también las partes externas del proceso.
¿Por qué? Porque si en un sitio yo no tengo cómo llega la materia prima bien definido a la planta, pues a lo mejor yo tengo que invertir dinero. Eso cuando vimos estudio de factibilidad nuevamente, allí le llamábamos capital off-site. Afuera de la planta, el capital off-site que había que invertir para poner las condiciones adecuadas y que pudiera empezar mi proceso. Si yo no tenía un área donde pudieran descargar el mineral, por ejemplo, en uno de los sitios, pues allí se tenía que poner un dinero para poner el área de carga y descarga. También ya en la producción de la planta, que es parte de lo que estructuramos en la ingeniería básica, allí determinamos cuál es la producción final de la planta y consideramos los datos del mercado, de la logística y de la entrega. Entonces, aquí sucede algo. Esto lo tiene que tener muy bien estudiado el dueño de la planta, el que va a hacer el proyecto, porque los datos de mercado, logística y entrega determinan cómo va a ser el producto a la salida de la planta. Si yo lo voy a tener líquido o lo voy a entregar en pipas o lo voy a secar y voy a tener un sólido y lo voy a empacar en costales o en contenedores, o a lo mejor es un sólido que lo vamos a vender a granel y tenemos que tener allí un vagón de ferrocarril donde lo vamos a ir cargando, ¿verdad? En el caso de la planta de zinc, pues yo hasta les dije que la planta de zinc tenía por ahí unos lingotes y vimos las fotos de esos lingotes de zinc de 250 kilos y de más peso, casi una tonelada, que puede pesar cada uno de esos lingotes. Bueno, hasta aquí preguntas, dudas sobre cómo se va estructurando la ingeniería básica. Se entiende todo lo que es este contexto antes de pasar a lo siguiente. Aquí me dicen algo en el chat. Eh, dice, también puede ser en totes o tambores, sacos o super sacos el producto cuando se entrega. Sí, claro que sí. Las plantas que producen plásticos o pellets de material lo empacan así. Y si hay también tambores, los tambores pueden tener sólidos o líquidos, ¿verdad? Sacos, super sacos, todo eso. Pues no es nada más dejar allí al último lado del proceso donde sale el producto terminado, lo empezamos a botar allí y a ver cómo lo empacas. No es eso, tenemos que tener el equipo especial y ver en las plantas industriales donde hay productos de consumo, pues ustedes podrán ver en el supermercado cuando se ven los detergentes o se ven los jabones o se ven los limpiadores, pues hay distintas presentaciones de cómo se vende el producto. Y eso es al por menor, el mayoreo, pues ya a lo mejor lo piden de otra forma, ¿no? ¿Cómo se estructura la ingeniería básica ahora con respecto a la parte del proceso? Nosotros ya tenemos considerado la tecnología y en la tecnología vienen aspectos técnicos y económicos y pues todo esto es parte de la evaluación previa entre la ingeniería conceptual y la ingeniería básica que ya se tiene de esa tecnología y lo mismo es parte de lo que ya hemos visto aquí en el curso y a partir de esta tecnología pues ya la información que nosotros vamos a solicitarle al tecnólogo en ese paquete de ingeniería básica, pues ahí empiezan a darnos los diagramas de flujo detallados, los balances de materia y energía del proceso. Cuando vamos avanzando en la ingeniería básica y debido a esos traslapes que tenemos entre la ingeniería, la procura y la construcción, aquí estamos listos para pedir ofertas de los equipos y maquinaria que se necesitan comprar en el proyecto. A su vez, necesitamos
evaluar esos proveedores y decidir a quién le vamos a comprar. Y una vez que les compramos, pues recabamos esta información que la vamos a utilizar en los diseños. Los ingenieros químicos, pues hacemos toda esta parte, pero quienes hacen todos los procesos constructivos de la planta, pues ya no somos los químicos, son los mecánicos, son los tuberos o son los civiles los que van a hacer todos los detalles habidos y por haber para poner esa planta en físico, en vivo y en físico todo lo que compremos. La localización de la industria pues tiene que ver también en esta parte la revisión y la investigación de las áreas geográficas. Anteriormente ya lo hemos visto desde que nosotros vimos este aspecto cuando hicimos los ejercicios del PDRI. La información del sitio donde tenemos que incluir tanto factores económicos, financieros, logísticos, legales, qué mano de obra se va a tener allí durante la etapa de la construcción y a veces esto es algo crítico. No hay mucha gente, no hay muchos trabajadores disponibles en algunos lugares que no son tan cercanos a la industria. Entonces, esos trabajadores son como muy nómadas. Si hay una obra gigante como fue la refinería de Dos Bocas, pues no toda la gente que tenía la mano de obra era de allí, otros vinieron de otros lados, ¿no? Tiene que ver también el clima, los mercados, etcétera, como toda esa información de la localización de la industria. El layout y la distribución de la planta. Bueno, aquí que estudiamos. El estudio del layout o de plano de localización de la planta es algo muy importante para ver cómo van a estar dispuestos los equipos y cómo eso se va a ir pensando en la estrategia del montaje de los equipos y de la construcción. El análisis de flujo de materiales, por dónde entra la materia prima, por dónde salen los productos, cuáles espacios de mantenimiento son requeridos en la planta, almacenamiento también, elaborar planos que se necesitan para entender todo esto, pues es parte de la ingeniería básica. Y elaboramos tanto planos a escala como las maquetas tridimensionales. Yo les voy a mostrar las maquetas tridimensionales que tenemos en esta planta de cobre. Eso sí puede hacer, se las puedo mostrar, pero no se las puedo dar en los apuntes. Y para que vean, es un ejercicio impresionante lo que se ha hecho para poner todos los materiales y equipos en el espacio y decir, mira, este va a ser el edificio y así lo conformamos. Y ahorita, bueno, tengo el ejemplo ideal para que ustedes puedan entender esto. No todos los semestres coincide que tengo un proyecto así tan grande como este que tenemos en el trabajo y creo que les va a gustar cómo les voy a mostrar todos esos ejemplos para que vean que lo que aprendan aquí, chicos, en la carrera, en esta materia, que es, como les digo, a veces es como la cereza del pastel, donde empezamos a conjuntar todo lo que aprendieron en la carrera, van a ver que eso es posible hacerlo y ese es nuestro día a día de los que trabajamos en proyectos. Elaborar también todo lo que son los planos en las maquetas nos va a ayudar a determinar la ubicación definitiva y crecimiento a futuro de esta planta. ¿Qué otros aspectos hay que tomar en cuenta? Bueno, primero que nada debemos de definir todas las soluciones constructivas. Se revisan dimensiones, la orientación, los costos, las ampliaciones, el entorno, el clima, el terreno, etcétera, ¿no? Y aquí tengo un vivo ejemplo con esta planta de Perú. Fíjense que ya existe una planta procesadora de cobre en el mismo sitio y lo que nosotros estamos haciendo
Es una expansión de la capacidad poniendo otra línea de producción de 140,000 toneladas. Entonces, por ahí en el terreno que nos dieron disponible para poner la planta, pues existe unas torres y unos cables de alta tensión que atraviesan todo el terreno donde nosotros vamos a tener la planta. Pues esto se está precisamente estudiando cuál va a ser la solución constructiva, porque fuera del alcance de mi proyecto que tengo en esa planta, el cliente va a tener que invertir un dinero como capital off-site para poder mover esas tuberías, esas cables de alta tensión y esas torres que nos están pasando por el medio donde va a estar la planta. Y eso pues puede ocasionar un problema muy grande. Y nosotros le dijimos, a ver, señor cliente, esto no forma parte de mi alcance del proyecto, pero sí va a tener que hacerse para poder hacer una solución constructiva de lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Entonces, pues allí ya les di un ejemplo de qué significa esto. El presupuesto de inversión que nosotros ya vamos a tener aquí, como lo he comentado también la clase pasada, ya vamos a tener mucho más información y vamos a poder decir el valor del CAPEX y del OPEX, que esto es lo que estoy esperando aquí este cliente de Perú, que nosotros ya le demos un valor, un presupuesto de inversión al final de la ingeniería básica, el cual se considera que ya va a tener este grado de aproximación, de más 15 a menos 20. Ya no estoy al principio de la conceptual donde podía ser más 30 menos 50. Y al principio de la ingeniería básica podría yo estar, y acabando la conceptual, yo podía tener más menos 30. Pero ya estoy aquí terminando la básica o cuando acabe la básica voy a tener este grado de aproximación del presupuesto. Otra cosa que nos van a preguntar ya aquí, pues va a ser el presupuesto de operación o el OPEX a partir de todos estos datos que nosotros ya estamos definiendo. Este de aquí arriba es el CAPEX y este sería el OPEX. Nos van a solicitar análisis financieros también de ver pues cuál es la sensibilidad, qué contingencias tienen que tomar, si se requiere una fuente de financiamiento y qué documentación necesitamos para obtenerlo. Y aquí les cuento que hace poco hicimos otra planta donde esta parte financiera cobró una especial importancia, porque el cliente iba a solicitar un financiamiento al banco alemán, al Deutsche Bank, y allí, pues ellos tenían que tener todos esos análisis financieros. Los estudios sociales, impacto ambiental y aspectos legales. Aquí, con la ingeniería básica, esa planta de cobre, por ejemplo, pues el estudio social que yo puedo hacer en México, el impacto ambiental y todos los aspectos legales, son diferentes, son bastante diferentes de todo lo que esa planta va a requerir en Perú, que es otro país. Allí tienen pues otras leyes ambientales, otros aspectos legales, de trabajo también, estudios sociales con la comunidad y pues son algunas cosas parecidas a lo que hacemos aquí en México. Sin embargo, pues ellos tienen también un ministerio ambiental como la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente que tenemos aquí. Ellos tienen lo equivalente, digamos. Con toda esta información, pues aquí se empieza a revisar lo que es el cronograma de actividades de una manera pues más detallada. Ya aquí vamos a tener el programa del proyecto incluyendo tanto la ingeniería como la construcción. Se recordarán cuando vimos el programa en las clases de administración de proyectos,
Yo les dije que ahí tenía un ejemplo de un programa viejito, que lo hicimos en el 2014, 2015, el de los gasoductos, pero no he vuelto a tener un programa. Generalmente estoy actualizando los apuntes constantemente, pero no he vuelto a tener un proyecto así de en vivo y a todo color, tan detallado en el programa como fue ese del gasoducto. Sin embargo, aquí en el proyecto de Perú, eso también ha sido un reto enorme. La peor pesadilla que en este proyecto de Perú que tenemos de nuestros gerentes de proyecto ha sido el programa, porque no ha sido nada fácil ponerse de acuerdo con el cliente para ver cómo va a ser el programa en la etapa siguiente, que es la ingeniería de detalle. Y un día nos dicen otra cosa y al otro día vuelven a cambiar y fíjate que no me gustó y ahora la quiero de esta forma. Y el programa, créanme que ha sido como una pesadilla en este proyecto de Perú. ¿Qué es lo que los gerentes de proyecto han hecho? Porque en este proyecto hay tres gerentes de proyecto, no solo uno, sino tres. ¿Qué han hecho? Pues han trabajado mucho con los milestones del proyecto, con las fechas clave, hasta poder congelar el programa. Y yo creo que lo harán cuando terminemos la básica y empiece la ingeniería de detalle. Entonces, hasta el año que entra habrá un programa definitivo. Esto sí tenemos todas las semanas, los jueves, tenemos las juntas de revisión del proyecto, de ese proyecto de ingeniería básica, y aquí es donde de repente nos agarramos con unas discusiones tremendas con el cliente, porque empieza, oigan, ¿qué creen? Se me ocurrió la idea de que vamos a quitar un equipo. Vamos a quitar un ciclón separador porque yo creo que ya no va. Y bueno, cuando te dicen eso, pues parece muy fácil agarrar y quitar el equipo, pero toda la ingeniería que ya se ha hecho, pues va a la basura, ¿verdad? Y además hay que hacer adaptaciones en todos los documentos cuando hay esos cambios en el proyecto. Bueno, pero hay una razón fundamental para hacerlos en esta etapa de ingeniería básica y no hacerlos en la ingeniería de detalle, cuando ya todo lo tengamos conectado y casi terminado, pues allí sí sería un cambio mucho mayor. Pero bueno, les cuento todo esto para que vean que estos factores sí se utilizan en la vida real de los proyectos y es parte de lo que va conformando todo a todo lo que vamos haciendo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Díganme, por favor. Bueno, esos son mis temas favoritos. Hasta me entusiasma contarles lo que está sucediendo en el día a día, ¿no? Pero si tienen alguna duda, un comentario, una pregunta, díganme sin duda. Bueno, ¿qué incluye la ingeniería de proceso? Lo que nosotros hacemos ya durante la etapa de la ingeniería básica, pues cada uno de los participantes, lo que es proceso, lo que es instrumentación, lo que es el mecánico, el eléctrico, pues todos tienen actividades especiales que realizar. Ahora voy a hablar y nos vamos a concentrar sobre las que hace proceso, nosotros los ingenieros químicos. Entonces, nosotros somos los que llevamos la batuta, la pauta en el estudio de factibilidad, análisis, evaluación y selección de las tecnologías aplicables. Esto lo hacemos nosotros. Y aquí en esta planta de Perú, que ahora la voy a agarrar de ejemplo durante un par de clases, esta instalación de cobre en Perú, ha tenido muchos problemas en esta parte de aquí. Un primer problema al que se enfrentaron es la composición de los materiales, la composición de la materia prima, porque
habían supuesto que el material predominante en los minerales de cobre era de una composición y resultó pues que es de otra. Entonces esto tuvo un impacto en el análisis y la evaluación de algunas tecnologías de los equipos que se van a usar en esa planta. Entonces, en la factibilidad había una serie de supuestos que se han tenido que confirmar sobre la marcha en esto que estamos llevando de la ingeniería básica. Bueno, aquí otro aspecto, proceso de fabricación, la parte que vemos de reacciones químicas o fisicoquímicas, pues esto es parte de lo que el ingeniero de proceso va a evaluar, ya sea que ese proceso de fabricación lo haya hecho un licenciador o un tecnólogo seleccionado o el fabricante de los equipos, como mucho resulta en la etapa de lo que es una planta minera, que en este caso les estoy poniendo de ejemplo. Hay otros proyectos en la industria, por ejemplo, la industria del papel, el cemento, la siderurgia, donde los fabricantes de los equipos principales son los que realmente conocen esas partes finas del proceso y con sus equipos ellos incluyen lo que es el know-how. Es decir, yo voy a poner una planta de papel y al fabricante principal, que es el de la máquina de papel, a ese señor pues le vamos a ir a preguntar todo lo que viene de la tecnología. Si es una planta siderúrgica para producir lámina de acero, pues nosotros tenemos también mucha información con los equipos de proveedores, una planta de cemento donde también sí hay una parte del proceso, pero mucho es el equipo que venden pues los vendedores. ¿Se entiende esta parte? Esos vendedores que son los que proporcionan, digamos, el corazón de ese proceso, ellos son los que nos van a decir qué es el know-how y qué propiedades y qué composiciones y todo va a tener el producto. El ingeniero químico analiza la información para poder hacer cualquier modificación o adecuación que proceda a fin de actualizar el proceso de fabricación. Y en proyectos industriales de naturaleza física o mecánica, también conocemos el proceso de fabricación que viene definido por el know-how. Bueno, además hay otros aspectos. En la ingeniería de proceso, independientemente de la tecnología que nosotros estemos seleccionando, definimos parámetros importantes que van a impactar en la rentabilidad futura de la planta. Nosotros, ¿desde cuándo dijimos que se tenía que saber la capacidad de producción? Pues desde el mero principio, porque la capacidad de producción, lo vimos muy al principio de este curso, venía determinada por datos del mercado. Los mercadólogos que saben cuánto se va a vender, dónde lo voy a vender, cuáles son los hábitos de consumo, cuál es la capacidad mundial que se tiene de un producto, etcétera. La calidad del producto, de qué tipo y forma vamos a poder hacer el producto, cómo se vende en el mundo y los costos de producción que también nosotros nos involucramos cuando sabemos qué pedirle a los proveedores para poder saber los costos de los equipos en las plantas industriales. Pues la selección del proceso considera siempre la capacidad de la producción de acuerdo con el tamaño asignado del proyecto. Y esto, pues nosotros sacamos una tasa interna de retorno cuando hicimos el estudio de factibilidad y sacamos todos los parámetros económicos allí,
del valor presente neto y vimos también cuál era el punto de equilibrio y todos esos factores económicos, pues gracias a que los sabemos manejar y podemos manejar, pues vamos a saber qué implicaciones tenemos durante la selección de la capacidad de esa planta. Entonces, eso es parte de una de las responsabilidades del ingeniero de proceso. Hay otras más que aquí en esta gráfica que ahora la hice de esta forma. Todo esto son actividades que nosotros sabemos hacer y que podemos hacer como ingenieros de proceso en las plantas. Pues estamos en diseño, conocemos qué tipo de productos, sabemos manejar los residuos, sabemos manejar cosas de seguridad, de problemas específicos que hay en un proceso, etcétera. Y esas son parte de nuestras responsabilidades como ingenieros de proceso. Y aquí voy a nombrar algunas de las actividades porque son los trabajos y engloban los trabajos que habitualmente se le asignan a la disciplina de proceso cuando hacemos proyectos, aparte de todo lo que podemos hacer. Entonces, las actividades principales que nosotros hacemos a la hora de que estamos ejecutando el proyecto, nos encargamos de hacer la descripción del proceso. Todos los demás ingenieros que trabajan en el proyecto deben de entender perfectamente qué es lo que se va a fabricar en esa planta y hacemos la descripción del proceso. Después trabajamos con las bases de diseño del proceso, que es parte de lo que vamos a estudiar en este curso, cómo se definen las bases de diseño del proceso y para qué nos sirve. Los balances de materia y energía es otra parte de la que nosotros somos los responsables. Las demás disciplinas, pues no todas saben hacer balances, como nos enseñan a nosotros a hacer balances aquí en la carrera desde el tercer semestre o cuarto semestre, ¿no? Entonces, todo esto que nosotros sabemos de balances de materia y energía, también para los servicios auxiliares. ¿Y esto para qué nos va a servir? Con base a las cantidades que nosotros obtenemos en los balances, nosotros vamos a poder definir las capacidades de los equipos, cuánto de producto, cuánto de materia prima y las capacidades de los equipos desde la bomba, desde la válvula, desde el tanque, desde el cambiador de calor, el reactor, cualquiera de los equipos que nosotros vamos a tener en un proceso, nosotros vamos a poder definir esas capacidades. A lo mejor no sabemos los detalles de cuántos platos, cuántos, de qué tipo los platos, cómo los conecto, cómo los montamos, etcétera. Esos detalles pues ya los vemos en etapas posteriores o incluso en alguna especialidad de diseño de equipo, por ejemplo, que no sé ahora diseño de equipo cómo lo llevan. Cuando yo estudié diseño de equipo era pues una materia obligatoria, creo que ahora no. Bueno, todos estos datos vamos a definir posteriormente la instrumentación que requerimos para que ese proceso pueda ser controlado. Vamos a definir cuáles son las variables que vamos a controlar. ¿Por qué debo de definir flujo y no presión? ¿O por qué debo de poner la temperatura? Y eso tiene sus fundamentos que también ustedes los ven en la carrera con las variables de proceso que nosotros tenemos que verificar. Y además de todo, lo que son los instrumentos,
pues deben de cumplir de la misma forma con las normas vigentes, las normas que los regulan. Y allí, pues la primera norma que se tiene son las de una institución que se llama ISA, que es Instrument Society Association. Y eh, posteriormente la interpretación del proceso para seleccionar el equipo mecánico, seleccionamos las bombas o podemos seleccionar los cambiadores de calor. Una vez que tenemos esos equipos seleccionados, pues tenemos que recurrir a los datos que van a servir para la instalación. Y en la instalación, pues cobran un papel importante allí los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles nos preguntan, oye, dime de qué dimensiones es este equipo que estás poniendo allí, que yo ni lo conozco, y dime cuánto pesa vacío y cuánto pesa lleno de líquido que va a llevar en proceso. Pues eso lo tenemos que dar nosotros. Al equipo mecánico también le tenemos que decir si nosotros requerimos pues una bomba especial de un equipo rotatorio que tenga que ser como un compresor y los tanques que los ingenieros mecánicos pues van a dimensionar ya con todos los detalles constructivos. También los ingenieros mecánicos se hacen cargo de todo lo que es la manera en la que se transportan los sólidos en una planta. Parte la hacemos nosotros, parte la hacen ellos. Y el mecánico también hace todo lo que son sistemas de refrigeración, de aire acondicionado, son los que ellos mayormente van especificando y dimensionando. También lo podemos hacer nosotros, no los principios físicos, termodinámicos, pues los tenemos, pero ellos son los que mayormente lo hacen. Una vez que está definido todo el equipo, pues nosotros debemos de evaluar las distintas cotizaciones que los proveedores de los equipos nos proporcionan. Con esto, pues nosotros seleccionamos cuál es el equipo que cumple técnicamente y cuál es el equipo que nosotros vamos a poner ya en la operación de la planta. Entonces necesitamos información de esos proveedores, pues para darle a los demás departamentos. Los ingenieros de proceso, pues con esto también intervenimos en los estimados de costo, de CAPEX y COPEX, perdón, OPEX, y un diagrama, un layout preliminar donde podemos saber todo lo que va a llevar la planta. Bueno, preguntas, dudas hasta aquí. Avanzo. El ingeniero de proceso también ayuda a preparar estudios de los ciclos del proceso y de los sistemas para producción. ¿Qué mejoras o cambios tenemos que hacer en las líneas existentes de producción? Si queremos aumentar el flujo, a ver hasta dónde va a dar la producción la planta. Si nosotros debemos, al contrario, disminuir la producción, pues qué ajustes hay que hacer. Estudios económicos, ¿qué hacemos asociados con el desempeño del proceso? Podemos especificar los diferentes equipos, evaluar datos de operación para equipos existentes o de prueba y damos también todo lo que son las instrucciones a los dibujantes o diseñadores para poder hacer los planos. Hay algunos que, pues, ingenieros que saben dibujar, pues ellos los hacen, otros, pues lo hacen los dibujantes, ¿no? Entender la interrelación entre las ingenierías y disciplinas, esto es importante para saber qué tipo de información le vamos a dar a los demás. Llevar a cabo todas las actividades de proceso dentro del proyecto.
todo esto son las responsabilidades. ¿Preguntas hasta aquí de lo que hacen los ingenieros de proceso? No, profe. No, Ok, profesora, todo bien. bueno, muchas de estas cosas no son nuevas. Ustedes las han aprendido a lo largo de las diferentes materias de la carrera. Aquí estamos ya pues recordando cosas que a lo mejor las vieron en tercer semestre o en cuarto semestre, cómo se dimensiona, por ejemplo, una tubería. Pues todo eso es parte de lo que hay que dar ya a la hora de estar en el proyecto. En las fases de estudio y de la ingeniería en el diseño de un proceso, aquí hay varias cosas que decir. Todos estos rectángulos azules que yo tengo aquí son parte de los documentos fundamentales de la ingeniería básica. Y créanme que este diagrama tan simple y medio escueto, a veces hasta se lo presto a la gente que tengo ahí en el trabajo, porque es muy fácil que se olvide cuáles son las actividades fundamentales de las cuales se desencadena todo el resto de las actividades de un proyecto. El primer documento mandatorio como ingeniería básica que nosotros debemos de tener es las bases de diseño. Las bases de diseño es un documento donde va a decir de qué se va a tratar todo el proceso, toda la ingeniería que yo voy a tener en esa planta y para qué voy a tener toda esa información allí reunida. Ese es el documento que yo debo de consultar para saber qué lleva la planta de acuerdo al alcance de trabajo que me han encargado. Estas bases de diseño definen muchos de los aspectos que después se requieren para poder hacer estas otras actividades que tengo aquí en amarillo, que son el cálculo y los dimensionamientos. Todo esto es como las materias seriadas. Yo primero tengo que hacer las bases de diseño, luego hago los diagramas de bloques, después hago los balances de materia y energía. Cuando llego a los diagramas de flujo, que yo ya sé todo lo que va a representar el proceso, lo veo aquí. Entonces, a partir de estos, se puede calcular y dimensionar los equipos. Podemos saber cuáles son las variables de control de los procesos. Y todo esto lo vamos a ver ya con otras especialidades. A partir de los diagramas de flujo, trabaja proceso, trabaja el mecánico, trabaja instrumentación y un poquito el eléctrico. Y creo que esta lámina la voy a revisar poniéndole aquí quiénes son los que hacen las cosas. Y una vez que nosotros tenemos estos diagramas de flujo de proceso, podemos hacer el resto de los diagramas que hay en la ingeniería. Varios de estos diagramas, inclusive los DTIs, los diagramas de tuberías e instrumentación, hay otros también. Estos diagramas de ingeniería, con toda esta información que yo tengo en azul, es lo que también son los principales componentes del famoso paquete de ingeniería básica que les he hablado. ¿Qué quiere decir? Que este paquete de ingeniería básica es lo que debe de llevar cuando nosotros lo recibimos de un licenciador. Pueden darnos también esta información, la preliminar, por lo menos lo que está en amarillo, pero el BEP, el famoso BEP, debe de contener al menos esta parte de aquí. Una vez que nosotros tenemos los diagramas de ingeniería y los de flujo de proceso,
Estos van a ayudar a que otras disciplinas vean los planos de localización de la planta, puedan especificarse todos los equipos que va a llevar la planta, no importa de qué tipo sean, todo el equipo que debe llevar la planta lo voy a poder especificar y también se puede generar el diagrama unifilar. Este es un diagrama que hacen los ingenieros eléctricos para ver cómo van a llevar la energía eléctrica que se requiere en esa planta y no dejarme sin contactos, sin enchufes, sin motores que puedan arrancar, sin alumbrado. Todo eso se ve aquí en el diagrama unifilar, lo que es de alta tensión y lo que es de baja tensión, para poder tener toda la planta energizada. Entonces, aquí, en estos planos de localización, intervienen varias especialidades. Interviene el mecánico, interviene tuberías, interviene ¿quién más? Eléctrico, los equipos, ¿cuáles equipos? Todos los que lleva la planta. Algunos de esos equipos le corresponden a proceso, otros le corresponden al mecánico, otros le corresponden a aire acondicionado, a otro le corresponden a manejo de materiales mecánico de la planta, etcétera, ¿no? ¿Dudas, preguntas de este diagramita que es de los más importantes? Ahora, aquí debo de hacer notar algo. Esto va en secuencia. Sin las bases de diseño, yo no puedo tener los diagramas de ingeniería. Sin los balances de materia y energía, yo no puedo tener los diagramas de flujo y por lo tanto tampoco puedo calcular y dimensionar los equipos. Entonces, si yo tuviera que hacer un cronograma con estas actividades, yo ya tengo idea más o menos de cuáles son actividades que dependen unas de otras. ¿Se acuerdan cuando vimos las actividades predecesoras y sucesoras? Lo cual quiere decir que las bases de diseño son la actividad predecesora de varias de estas actividades que nosotros estamos viendo aquí. Profesora, disculpe, Diga, entonces, en todo caso, para pasar a los diagramas de ingeniería, primero se deberían hacer el cálculo y dimensionamiento de equipos y el control de procesos. sí, si no, no puedes. Sí, ahorita lo vamos a ver más adelantito. ¿Por qué no se puede? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ok, las bases de diseño. Antes de iniciar el diseño, es necesario establecer condiciones claras de cómo se va a tener el punto de partida de la planta en lo que nos referimos al proceso y a todo lo que se va a hacer en este proyecto. Este documento indica toda la información necesaria para ejecutar el desarrollo del proyecto. Las bases de diseño se definen en una etapa temprana. Es la primera actividad que tenemos que prácticamente iniciamos el proceso, el proyecto, perdón, y se hacen las bases de diseño. Las bases de diseño que definimos en un proyecto cuando usamos contratos de suma alzada, si el proyecto que a nosotros nos están encomendando es un proyecto suma alzada, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que decíamos, ¿sabes qué? Esta planta cuesta 100, incluye todo, ¿verdad? Y todos los componentes de la planta es mi obligación darlos. Y luego, si este proyecto lo tenemos que en una modalidad de ingeniería, procura y construcción,
es necesario que las bases de diseño estén totalmente definidas antes de que yo le pueda decir al cliente cuánto va a costar la planta. Eso es una advertencia, es como diciendo, aguas, no le vayas a decir al cliente el precio definitivo si a ti te faltan definiciones. Voy a hacer el comparativo como cuando les hablaba yo de la casa, ¿verdad? El proyecto que es la casa. Imagínense que en las bases de diseño de la casa, ahí es donde nosotros especificamos, pues, cómo quiero la casa, de qué materiales, si va a llevar madera, si va a llevar pisos de cerámica, si va a llevar papel tapiz o va a llevar muros de determinadas características, etcétera. Eso lo necesito saber para saber el precio definitivo de la casa. Y si no lo hago, cuando el dueño de la casa quiera llegar y revisar el proyecto, me va a decir, oye, pues esa casa no me gusta con los terminados que tú pusiste. ¿Por qué? Pues porque nunca hubo unas bases de diseño donde se dijo específicamente qué sí incluye y qué no incluye la casa. Las bases de diseño se deben de someter a la aprobación del cliente a través del gerente de proyecto, porque pueden haber afectaciones en la ejecución del proyecto y en el presupuesto. Y aquí les digo, con todo lo que también les hablé de la parte legal, de los contratos, de las licitaciones y todo ese rollo, las bases de diseño muchas veces son, hagan de cuenta, nuestro documento donde nos ayuda a defender lo que nosotros estamos dando. Y allí sí yo le puedo decir al cliente, oye, tú no me puedes exigir pisos de mármol, porque en las bases de diseño dice que yo tenía pisos de cemento. Y aunque tú me quieras demandar, pues no me vas a poder ni demandar porque las bases de diseño que acordamos en este precio, en este contrato, tenían claramente las definiciones. Entonces, a veces las bases de diseño nos defienden de cambios que puedan haber en el proyecto. Cuando hay modificaciones importantes, se pueden afectar las garantías contractuales. Por ejemplo, si las bases de diseño, el tecnólogo me dice, ¿sabes qué? Tienes que poner bombas centrífugas. Y yo agarro y pongo las bombas que me encontré, bombas reciprocantes, bombas de otro tipo, y a la hora de que yo le quiero reclamar, oye, la planta no funciona como me dijiste que iba a funcionar, pues ahí va a llegar y me va a decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo respetar las garantías porque tú pusiste un equipo diferente al que estaba recomendado en mis bases de diseño. Y a veces estas garantías contractuales también pueden afectar la calidad del producto. Oye, fíjate que no me da la composición el producto que estamos sacando. Bueno, pues allí tienen que averiguar si algo sucedió en las bases de diseño y que eso no lo tenían contemplado. Hay condiciones de los servicios auxiliares, hay consecuencias que originan esas emisiones a la atmósfera o a la contaminación. También es parte de lo que en las bases de diseño se especifica. Y esto cuando uno va a solicitar los permisos ambientales a la Semarnat, te dicen, oiga, a mí me tiene que decir de qué se trata su proyecto para yo saber como Secretaría del Medio Ambiente si las emisiones que va a dar el proyecto están permitidas o no. O vamos y le cerramos la planta, ¿verdad? Porque no puede hacer eso aquí. ¿Dudas, preguntas de esto?
Ok. Las bases de diseño, antes de seguir aquí con la presentación, eh, tienen un contenido muy vasto. Les voy a enseñar un ejemplo de alguna de estos contenidos. Es mucha información, pero es la información que define todo lo que lleva la planta. Y las bases de diseño contienen tanto información general, llevan los datos del cliente, quién es el cliente, dónde lo encuentro, cómo lo encuentro, factores de seguridad en el diseño, si es una planta de 200 toneladas por mes, cuáles son esos factores de seguridad en el diseño. Criterios económicos también se dicen, plazo para realizar la ingeniería de proceso, datos locales que condicionan el proceso. Esta es parte del capítulo que en el documento se llama información general, para ver como que de qué estamos hablando, qué planta estamos revisando y cuáles son esas bases de diseño. La información relativa al proyecto. Tiene otro apartado donde se dice cuál es el alcance, cuáles son los límites de batería del proyecto, las especificaciones de los productos es otro aspecto importante, cuáles materias primas y qué características tenemos, las condiciones a las que van a estar de presiones, temperaturas, flujos, niveles, etcétera, que se deben de tener. También para definirnos, pues, cuáles son las capacidades de almacenamiento que necesitamos. Por ejemplo, te pueden decir, en esta planta se utiliza diésel, tienes que tener un tanque equivalente al consumo de una semana de diésel del proceso. Y esa va a ser, pues, la capacidad de almacenamiento, por lo tanto, la capacidad del tanque que te estén solicitando. Se habla también de los servicios auxiliares. ¿Cuáles? Pues vapor, condensado, agua de enfriamiento, agua de todas las calidades que tenemos en la planta, repuesto de torre de enfriamiento, desmineralizada, potable, agua de proceso, agua contra incendio. Todas esas calidades de agua pues van a tener ciertas características que vamos a tener que considerar en la planta. El aire de planta, aire de instrumentos, nitrógeno y otros gases, el gas natural, gas LPG, diésel, combustóleo, etcétera, que se vayan a usar en la planta, energía eléctrica o energías limpias también que nosotros tengamos a lo mejor por allí unas celdas fotovoltaicas, bueno, pues ahí tenemos que definir qué cantidad de energía vamos a obtener de esas celdas fotovoltaicas. ¿Qué más? Los catalizadores son otro aspecto que se considera en las bases de diseño. Debemos de incluir la especificación y el manejo del catalizador, la información del sitio, los datos climatológicos y todo esto pues ya lo hemos visto infinidad de veces desde que tocamos lo que es el PDRI, que la falta de conocimiento o la falta de información en estos factores tan importantes, condición del sitio, condición del suelo, el nivel freático, todo eso, nos va a ocasionar tener riesgos o que el proyecto no sea tan exitoso como creamos. Eso nos lo advertía el PDRI. Y si yo ya estoy en esta etapa donde estoy haciendo la ingeniería básica, pues allí como advertencia debo de tomarlo muy en serio si esa información me falta. Otra de las cuestiones que vemos con respecto al sitio en las bases de diseño,
qué tipo de cimentación para los equipos y para la planta debemos de tener. Instalaciones existentes, caminos, pavimentos y drenajes. Por ejemplo, el terreno de la planta donde va a estar con los estudios de la mecánica de suelos, pues ahí me sale que esa planta pues va a tener eh, un área donde van los equipos más pesados, pero el terreno no es tan bueno. ¿Qué va a suceder allí? Pues que la capacidad de carga del suelo pues no es óptima y ahí es donde los ingenieros civiles pues ya decidirán si van a tener que pilotear la planta pues para que pueda soportar el peso de todos esos equipos. Con esto nos va a definir pues muchas cuestiones que son dificultades que en la construcción se podrán sortear de la manera más adecuada para que nosotros tengamos pues todo un diseño bien establecido. Los requerimientos generales, códigos, estándares, eh, reglamentos de construcción, por ejemplo, aquí es donde entrarían y se tendría que ver todo lo relativo a esas normas y a esas especificaciones que van a influir en el diseño del proyecto y por supuesto también van a influir en los costos que tengamos en ese proyecto. Y las unidades de medición que nosotros podamos tener para esa instalación. Todo esto, chicos, se documenta en las bases de diseño y aquí quiero dejar la clase para poderles mostrar en la siguiente sesión un documento de las bases de diseño y también parte de las definiciones que hemos visto ahora. El sistema de numeración y nomenclatura de equipo es parte de lo que se dice en las bases de diseño. A ver, en esta planta, ¿cómo quieres numerar todos los equipos que van en la planta? Para que yo sepa exactamente cuál es ese equipo y dónde lo voy a tener. ¿Cómo voy a numerar los instrumentos, las tuberías, el equipo eléctrico, la simbología aplicable y el sistema de numeración? ¿Cómo se llaman los planos? ¿Qué número le voy a dar a los planos? ¿Qué abreviaturas? Código de fluidos. Todo esto vamos a dar. Tipo de construcción y edificios, sistemas contra incendio, sistemas de desfogues, requerimientos ambientales y requerimientos generales de pintura y de aislamiento. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Las únicas cantidades que debe de expresar aquí es de qué capacidad es tu planta. Efectivamente tienes razón, porque aquí lo dije, aquí estamos dando las generalidades de lo que lleva la planta. Aún no calculamos. Cuando dimensionamos, yo tengo que haber hecho un diagrama de bloques para saber de dónde a dónde voy a mandar los productos. De todo esto les voy a enseñar ejemplos. El balance de materia y energía. Y hasta aquí yo tengo la capacidad de poder calcular. En este todavía no calculamos, pero sí decimos de qué tamaño es la planta. Muy buena pregunta. Y decimos qué componentes va a llevar la planta, qué es lo que vamos a considerar en lo que significa las capacidades y los sistemas de numeración, el tipo de... ¿Dónde voy? Ya me fui para acá.
sistema de numeración, protección contra incendio, todos estos requerimientos son los que vamos a ir definiendo poco a poco. Necesito mostrarles un documento que tenga todo esto como ejemplo. No les voy a dejar que hagan las bases de diseño porque estarían como 3 semanas haciendo las bases de diseño. Sin embargo, les voy a mostrar qué lleva un documento para poder hacer las bases de diseño adecuadamente, ¿vale? Otro de los aspectos que llevan las bases de diseño es decirnos cómo vamos a construir y las construcciones que están dentro de la planta. Cuando pensamos en una planta, pensamos en el proceso, pero también debemos de pensar en la gente que opera la planta. ¿Cuáles son los edificios administrativos que tienen? Si hay cuarto de control, si hay oficinas, si hay comedores, si hay baños, si hay vestidores. Todo eso se debe de decir desde este documento, pues que es parte de la infraestructura que lleva la planta. Cuando tenemos una planta, también debemos de ver todo lo que son los sistemas de protección contra incendio. Antes de que la planta pueda arrancar, yo necesito haber construido y probado conforme a los códigos que son los que rigen el sistema de contraincendio, que todo eso esté correcto, porque si llego a tener un accidente o un incendio en la planta, pues se me quema todo. La protección contra incendio es crucial. Sistemas de desfogues para relevar la presión y los gases que debo de quemar, los voy a llevar hasta los quemadores industriales para poder tener la planta sin condiciones de riesgo por sobrepresión. Los requerimientos ambientales, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas anticontaminantes? ¿Qué pasa si se me cae el solvente? ¿Qué pasa si yo tengo un derrame de algún fluido? Otra condición medioambiental, pues es el ruido que hace la planta o el ruido que hacen las válvulas de control es un ruido insoportable. Uno se queda, pero totalmente te daña los oídos, te puedes quedar sordo de estar oyendo ese ruido o los ruidos que hacen los compresores o que hacen las turbinas, todo el equipo que gira a alta velocidad o los fluidos que van a velocidades muy altas, esos fluidos hacen ruido. La disposición de los efluentes y los desechos. ¿Dónde voy a tirar todo lo que sale de la planta? Hay una planta de tratamiento antes, pues no lo puedo echar allí ni al drenaje ni al río. Hay desechos líquidos y sólidos o las emisiones de gases que nosotros debemos de considerar. Algunos otros requerimientos adicionales que tengamos y ¿cuáles serían los requerimientos generales de pintura y de aislamiento que tengamos en la planta? Pues todo esto, chicos, vamos a continuar viéndolo en la siguiente clase. Ya vamos a ir avanzando en estas actividades que son de la ingeniería básica. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún comentario? No, profesora, todo Todo bien. bien por el momento, profesora, gracias. Bueno, a sus correos les voy a mandar a cada equipo la bibliografía que vamos a estar consultando ahorita para estos temas, que es el Ludwig, el tomo 1 de Ludwig, se los mando yo la bibliografía, ese hay en electrónico el Ludwig también, o está en la biblioteca, porque de allí vamos a ir revisando algunos conceptos para esta parte última del curso, que es la ingeniería básica y posteriormente la ingeniería de detalle. Hoy no hay tarea, lo vamos en el comentario, ya tengo todas sus tareas anteriores, ya casi todas, ya me puse al corriente todas las calificaciones y habrá oportunidad de que ya en las últimas clases les dé una retroalimentación y lo que han tenido de las tareas
para cómo se va a evaluar al final el curso, ¿verdad? Todavía nos falta, pero ahí van contribuyendo cada una de las tareas y vamos reafirmando conocimientos con cada una de esas tareas. Pues gracias chicos, lo dejamos aquí. El próximo miércoles los veo.